¿Qué hay, mi gente hermosa, bonita? ¿Cómo están? Dios me los bendiga. Aquí estoy con un video más. Hoy voy a hablar sobre la Trinidad, porque hay muchas, o hay algunos que no creen en la Trinidad, creo que son los testigos de Jehová, y hay otros que sí, pero quiero afirmarles bien, exactamente bíblicamente, donde dice que Dios son tres y a la vez tres son uno. Y vamos a empezar a leer esto. La palabra de Dios está, vamos a empezar en Génesis, en el Antiguo Testamento. Vamos a leer, vamos a comprobar que por qué creemos en la Trinidad. 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí empieza diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen, hablando en plural, hagamos. Dios no estaba solo ahí. Y seguimos leyendo en Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aquí estaba hablando cuando estaban haciendo la Torre de Babel, y para que no la siguieran construyendo, confundió su lengua de ellos. Pero dijo: hagamos, y dijo: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos, no estaba solo Dios. ¿A quién estaba diciendo Dios en el principio, aquí en el tiempo? Descendamos. Estaba Jesús, el Espíritu Santo. Aquí empieza. Seguimos leyendo Isaías 6:8. Isaías 6:8. Vamos a ir leyendo la palabra del Señor. Isaías 6:8 dice así: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Aquí el profeta Isaías le estaban dando una profecía. Él había tenido un sueño y dice: después oí la voz del Señor, estaba diciendo el profeta Isaías, que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Una vez más, por nosotros, hablando Dios. O sea, ¿por qué dijo esas palabras Dios en plural, nosotros? ¿Con quién estaba Dios allá arriba cuando estaba hablando de todo esto? Y seguimos leyendo, vamos a Mateo 4:16. Mateo 4:16. 3:16, y dice así: esto es cuando Jesús estaba bautizando en el río Jordán. Aquí se manifiestan las tres personas: el Padre, Jesús y el Espíritu Santo, que desciende como paloma. Vamos a leerlo donde dice en Mateo 3:16. Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Los cielos fueron abiertos. Los cielos. Luego voy a hablar cuántos cielos hay. También voy a hablar un poco de eso. Los cielos fueron abiertos, dice aquí. Pero ahorita estamos hablando del Espíritu Santo y bueno. Y los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. O sea, ahí venía el Espíritu Santo, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, que se estaba bautizando, y los cielos fueron abiertos, y Dios habla: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí estaban las tres personas. Las tres se hacen manifiestas en ese momento: el Padre que habla, el Hijo que se estaba bautizando, que era Jesús, y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús. Ahí están las tres personas. No es que tengamos tres dioses, no, son uno solo, pero en tres funciones diferentes: el Hijo, el Espíritu Santo y Dios, pero los tres son uno. Vamos a leer Juan 14:8, no, Juan 10:30. Juan 10:30 dice así. Aquí está hablando Jesús, le estaba diciendo a sus apóstoles. Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Jesús con esa autoridad dijo: yo y el Padre uno somos, hablando de que son dos. Ahí está. Bueno, estaban hablando solamente de dos ahí. Le vamos a leer Juan 14:8. Juan 14:8 dice así. 7. Dice, aquí estaba hablando con sus apóstoles: si me conocieras, también a mi Padre le conocieras, y desde ahora le conoces y le has visto. Jesús le estaba diciendo: si me conocieras, a mi Padre también conociera, o sea, a Dios. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con nosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? Jesús una vez más diciendo que él era Dios, ¿vale? Ahí son dos personas.
y creerme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras que yo hago. O sea, también le seguía explicando a sus apóstoles. Y aquí Dios le habla de la promesa del Espíritu Santo que iba a venir todavía. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con nosotros. O sea, le estaba diciendo que Dios iba a enviar a otro consolador. ¿Quién es ese consolador? Es el Espíritu Santo, es el que habita entre nosotros hoy en día. Es el que descendió, la promesa que fue dada a sus apóstoles, que iba a venir el Espíritu Santo. Para que, él dice, y yo rogaré al Padre para que les dará otro consolador para que esté con nosotros y para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Ese Espíritu es el que no vemos, el que nosotros creemos, el que nos mantiene creyendo en nuestro corazón y que Jesús vendrá por los que hayan creído en su nombre, para todos los redimidos. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a nosotros, estaba diciendo Jesús. No los dejaré huérfanos, vendré a nosotros. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Judas, pero no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, la palabra que guarda y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada. Vendremos a él y haremos morada. O sea, Dios y Jesús. Ahí está hablando de dos otra vez. Mas el Consolador, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Es lo que ese Espíritu el que nos mantiene convencido de que hay un Dios todopoderoso, el que creemos en su Hijo Jesús que vendrá por nosotros. Vamos a leer Hechos 2:1. Ahí es cuando después, 40 días después que Jesús, creo son 30 o 40 días después que Jesús murió, vino el Espíritu Santo, la promesa que Jesús le había dicho después que Jesús murió y subió al cielo. Dice, la venida del Espíritu Santo está en Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablara. Aquí bajó el Espíritu Santo a los 11 apóstoles que estaban ahí, y después, llenos del Espíritu Santo, Pedro se paró y empezó el discurso a predicar el Evangelio de Jesús. Entonces Pedro, poniéndose en pie, está en Hechos 14, el primer discurso de Pedro. No, Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como ustedes dicen, porque empezaron a hablar lenguas y así, llenos del Espíritu Santo, pero no estaban borrachos. La gente pensaba que estaban borrachos, pero no, estaban llenos del Espíritu Santo, porque estos no están ebrios como ustedes dicen o suponen, pues que esto es la tercera, es la tercera del día, o sea, es la hora tercera, era muy temprano, pues, para que tomaran, estaban diciendo. Porque esto no está abriendo el día más. Esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Bueno, aquí, pero se convirtieron 3,000 personas. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Solamente le estaban hablando de la salvación de Jesús. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. Aquel día como 3,000 personas empezaron. 3,000 personas se añadieron, creyeron en Jesús por medio de Pedro, en ese evangelio que se les predicó. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento de pan, en las oraciones. Bueno, aquí estamos hablando del Espíritu Santo, cuando descendió, es el que habita hoy entre nosotros. Vamos a leer 1 de Juan 5:7. Vamos, aquí estamos escudriñando la palabra de Dios para que no seamos engañados por nadie. Si Dios nos engaña, pues ya será Dios, pero que nadie nos puede engañar, ¿verdad? Por eso hay que leer la palabra de Dios, hay que leer la Biblia, donde estamos hablando sobre la Trinidad, que en la palabra está escrito, que habla sobre la Trinidad. 1 de Juan 5:7. Sí, 1 de Juan 5:7.
Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. En primera de Juan 5, 7 está el 3. Vamos a leer primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Aquí está hablando que todo esto ya había hecho creado por Dios mucho tiempo desde que hiciera el mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación, está hablando de Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Tenía que ser manifestado en esos tiempos. Y gracias a Dios por esa salvación que nos ha dado. Pero Jesús ya estaba mucho antes del que se hiciera el mundo. Así que, como les digo, mi gente bonita, María no nos trajo al Salvador. María no es nuestra intercesora. O sea, hay que escudriñar la palabra de Dios. Jesús ya estaba desde mucho antes. Jesús fue el primer milagro que Dios haya hecho, antes que a nosotros, antes que al mundo, ¿vale? Solamente Dios usó a María como cualquiera de nosotros. María fue una mujer más que Dios usó, así como usó a muchas mujeres también. Pero María fue elegida por Dios para que trajera por medio, usara su vientre, para que Dios bajara y tuviera en su vientre María, y así pudiera venir Dios en forma de hombre, ¿no? Pero María, digo, fue como cualquiera de los apóstoles que le sirvió a Dios. Pero Dios, Jesús ya estaba creado mucho tiempo antes, así que solamente todopoderoso es Dios. María no nos dio al Salvador, solamente Dios la usó una vez más. Así es, mi gente, hay que escudriñar la palabra de Dios para que no seamos engañados por nadie. Espero que este video sea bendición. Hoy hablé sobre la Trinidad bíblicamente, para que afirmes tu fe en Dios. Bye bye, saludos.